buena madre es alguien que pone primero a sus hijos, que cualquier cosa que hace y decisión que toma en la vida lo hace pensando primero en los hijos y que ve hacia el futuro. Yo soy una persona que planea mucho al futuro, entonces tal vez pasen cosas en el momento que tal vez uno pues se arrepiente, como el trabajo, uno se siente mal que no pasa mucho tiempo en la casa, pero yo siempre estoy planeando un futuro para que mi hija diga, bueno, o sea, mi mamá hizo, mi mamá trató, mi mamá luchó, mi mamá aprendió y yo pienso que eso es ser una buena mamá. Bueno, para mí ser una buena madre no solamente es ser esa guía para nuestros hijos, ser ese ángel que todos necesitamos. No solo estar en las cosas buenas, sino que también estar en las pues, situaciones malas que podamos vivir. A los 19 años tuve a mi hija, Adriana Sofía Álvarez, pues que ahora ya tiene 8 años. Me casé con mi pareja, mi novio de toda la vida, fui muy feliz, compartí muchas cosas buenas con esta persona. Lastimosamente pues falleció en un accidente y yo creo que eso me hizo a mí superar y salir adelante en muchos aspectos de mi vida. Yo soy madre soltera por viudez. Yo siempre digo, bueno, soy madre soltera por viudez, que es muy diferente a ser madre soltera, ¿verdad? Y pues es un proceso complicado que me ha costado, pero es un reto para mi vida. O sea, no lo tomo como un obstáculo, sino que lo tomo como un reto para poder salir adelante y luchar en cualquier circunstancia que se me atraviese. Una buena madre, alguien que una de sus prioridades es su hijo o su hija, que es capaz de sacrificar cosas por sus hijos y que tiempo, yo creo que lo más valioso de una madre con su hijo es tiempo y una buena madre tiene tiempo con su hijo. ¿No te aprieta? Teníamos muchos problemas, nosotros habíamos sido novios mucho tiempo, pero obviamente es muy diferente a vivir con esa persona. Él estaba metido en cosas que no eran buenas, definitivamente no, y hasta cierto punto me estaban poniendo en riesgo a mí y a mi hijo. Y en ese momento en el que yo me di cuenta que de verdad él no, o sea, él al principio cuando yo me di cuenta, él me dijo, no, yo esto lo voy a dejar, ¿verdad? Y no. Pero de repente él empezó como a apelar, ¿verdad? Y era así como, es mi casa y yo aquí puedo hacer lo que yo quiera, no me importa si estás tú, está mi hijo. Entonces yo pensé en mi bienestar también, el de mi hijo principalmente, que no quería que creciera en un ambiente así. Entonces, por eso decidí separarme y sé que fue la mejor decisión que pude tomar. No te sabría decir que es una buena madre. La verdad es que eso de buena, el ser madre ya va implícito, es ser buena, abnegada, son situaciones que te ha impuesto la sociedad, ¿verdad? Entonces son estereotipos más que todo, etiquetas que te están poniendo por jugar el papel de una mujer que le da vida a un niño, ¿verdad? Ser una buena madre en Guatemala es como un gran peso que le echan encima a las personas y es una tarea bastante casi inhumana. Y por eso uno la admira tanto y la respeta tanto, pero también ese respeto y esa admiración que se tiene social creo que es parte como de una forma de endulzarle a las mujeres una medio esclavitud que se les impone históricamente y a la cual responden porque entonces se vuelven unos seres muy particulares, pero se les exige una cosa que a nadie más se les exige, nadie más. Y en estos tiempos modernos en que supuestamente las mujeres están liberadas y todo, en Guatemala lo que ha significado es que también entonces trabajen, pero que luego hayan hecho las tareas domésticas antes de irse a trabajar y después de ir a trabajar y en los fines de semana. Y a nadie más se le exige eso. O sea, una madre es una cuestión realmente titánica, es una mujer maravilla, y esa es la exigencia social. Entonces hay una ambigüedad en eso de la buena madre porque te puedo decir todo eso, que muchas lo hacen, pero también muchas no, por muchas razones que no pueden y que son simplemente humanas y no dejan de ser madres. Lo de buena es un calificativo como de doble filo, es lo que
lo que yo veo y tal vez insisto un poco. Es sumamente irónico con estas libertades que quieren tener las jóvenes y los jóvenes, el hecho de que aún prevalece el machismo, donde pues yo voy a tener una relación, pero yo como mujer, como adolescente, yo no tengo la libertad de decidir sobre mi propio cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo decirle a mi pareja, o sea, yo le digo a mi pareja que por favor él use un preservativo o un medio para no quedar embarazada, y lo primero que va a decir, no, vos sabés con quién andás, ¿verdad? Y entonces son cuestiones tan sublimes, tan sutiles, como el hecho de que, mi amor, qué linda te queda esa falda, pero está muy corta, y yo creo que eso, tú solo para mí, tienes que lucirlo, ¿verdad? Y ay, tan lindo, cómo me cuida, ¿verdad? O el hecho de que te va a traer, hay un control sublime por ahí, donde te está vedando la libre locomoción, ¿verdad? ¿Dónde venían estas directrices? Una es la familia, en esa dinámica de patriarcado y de matriarcado en cierto sentido también, porque de las madres viene, pero no es la única institución social que maneja esto. También la Iglesia Católica, por ejemplo, o las iglesias en general, transmiten a través de sus mensajes y de las figuras heroicas que se exaltan, también transmiten estos valores y estas tareas. Por decirte dos instituciones, hay otra también que es el Estado, ¿verdad? El Estado mismo en todas las instituciones que tienen, porque por muy débil que sea en Guatemala, por ejemplo, ahí también hay mensajes que se transmiten a través de las instituciones, sobre todo las disciplinares, ¿verdad? Como la policía o las escuelas, que son bien disciplinares. Es parte del orden patriarcal al que responde toda esta presión a ser madres. Es que madre y buena madre es casi que lo mismo, mientras que padre, uno ya como por definición sabe que solo es quien provee y ya, eso es lo único que tiene que hacer. Cuando vivía en los Estados Unidos, que vivía con mi mamá, pues nunca estoy de acuerdo que mi mamá se casara con quien está ahora, actualmente, porque yo adoraba a mi papá, entonces me fui de la casa. Me fui a vivir con un novio que tenía que era mexicano. Y con él fue con el primero que tuve relaciones. Y a los meses me di cuenta que estaba embarazada. Cuando mi mamá se enteró, me llevó a que me hicieran un legrado. Y pues yo no quería, la verdad. Pero igual era una niña. Entonces, ¿qué iba a saber yo de todo eso? Y al final pues me lo practicaron, casi que obligada, pero sí me lo practicaron. Yo siempre había quedado con la idea de que ya no iba a poder tener hijos por haber tenido el aborto. Pues cuando supe que estaba embarazada se lo dije a mi papá. Mi papá me llevó al doctor. Ahí nos dimos cuenta que eran gemelas. Cuando se lo dije al papá de mis hijas, me pegó, me agredía, me levantaba la mano, me pegaba. Física, verbalmente, todo el tiempo. Dejé de estudiar porque él no me dejaba. Me mantenía encerrada en la casa. No podía salir. Solo me dejaba salir cuando mi papá venía. Pues con Tito fue más difícil aún, porque en la cuarentena, él drogado y borracho un día me violó. Cuando me violó yo me fui, no sabía que estaba embarazada. Hasta como a los 3 meses me di cuenta que estaba embarazada de Tita, que también era gemela, de un varoncito, que cuando lo tuve, igual por golpes, porque él me siguió buscando. Y yo pienso, bueno, dice el doctor de que por tantas drogas que él consumió y por haberlo hecho yo también, me imagino, pues el bebé venía mal. Entonces él nació, él estuvo vivo unos días y ahí falleció. Solo quedó Tito. No sé, nunca me ha gustado preguntarles, que siempre ha sido, aunque sea fotos, cámaras, lo que sea, y aparte el tema y así, ¿no? Después de ella me fui para Costa Rica, porque cuando ella nació el papá de las nenas seguía molestando. Me volvió a pegar, me volvió a golpear, a mis hijas también en una ocasión casi las mata. Entonces decidimos que como papi estaba viviendo allá, me iba a regresar a Costa Rica. Ella nos tenía cuartos, todas las cosas para mis hijas, tenía empleadas. La verdad es de que no podía haber estado mejor. Nunca la reconoció, la verdad no lo permitimos.
Mi papá fue quien la reconoció. Traté de llevar como una vida de soltera y de no mamá, siendo mamá, ¿verdad? Pienso yo, o me excuso al decir de que fue por la inmadurez que tenía. Yo siempre mal ubicada en mi vida. Pues quedé embarazada, él fue a hablar con mi papá, me dijo que se iba a ser responsable, me fui a vivir con él, pero peleábamos siempre porque yo tomaba mucho. Y siempre que tomaba ya yo había quedado a la defensiva por todos los problemas del papá de mis hijas. Hasta que se aburrió y me dijo que nos íbamos a separar. Entonces se fue a todo eso. Mis hijas se habían quedado al principio con mi papá y una empleada, que resultó que esa empleada se hizo la esposa de mi papá. Quedó embarazada de él y yo no estaba de acuerdo. Entonces yo llegué a hacer un escándalo a la casa, le pegué a la muchacha, la tiré de las gradas. Y mi papá ya me echó, me dijo que ya no me quería ver ahí, que ya no podía llegar a ver a mis hijas. Hasta que ya él entró en una situación económica mala y me dijo que se regresaba para Guatemala. Entonces, de la desesperación de buscar qué hacer con mis hijas, y ya me había separado el papá de mi hijo, pues igual tenía otras amistades, buenas y malas. Tuve un novio colombiano que traficaba y con él me metí a traficar, yo también. Hice unos viajes a Panamá y al principio todo me salió muy bien. Gané mucho dinero rapidísimo. Entonces me compré una casa, ahí me llevé a mis hijas y a mi hijo Esteban. Pero bueno, era plata mala vida, ¿verdad? En algún momento se iba a caer todo eso. En uno de los últimos viajes, en el último viaje que hice, fui a recoger 300 kilos de cocaína. Y dentro de los trabajadores mismos con los que yo estaba, uno de ellos quiso sobrepasarse y robarme la mercancía cuando veníamos de camino. Y por reacción, pues, le pegué 3 balazos. Creí que lo había matado. Igual estaba súper asustada, nunca lo había hecho. Pero cuando ya llegué a mi casa, yo sí vi que ya había muchos carros sin placas, polarizados, con intermitentes puestas en diferentes puntos de la colonia donde yo vivía. Entonces me di cuenta de que ya habían avisado. Entré y le iba a hablar a mis hijas, ¿verdad? Porque estaban muy pequeñas. Entonces le dije a la empleada que estaba ahí, le dije, mira, agarra a las nenas que seguramente van a venir unos hombres. Le dije a las niñas, ¿verdad? Que vienen por nosotros, pero vienen gritando, no se vayan a asustar. Y efectivamente. Hablándoles de eso estaban, yo súper nerviosa, asustada, desubicada totalmente de qué era lo que había hecho. Y pues hubo un allanamiento grandísimo en mi casa. Desde que me detuvieron, a ellas se las llevaron en un carro y en otro. Y ya no las pude ver más. Las consecuencias de todo lo que le sucedió es simple y sencillamente que la mimaron mucho, y aparte de que eso de que la mimaron mucho no le ponían tanta atención, sino que creían que con lo material se podía reemplazar el cariño, la atención de familia, el amor de estar todos juntos, ¿verdad? Entonces solo tenía comunicación con una trabajadora social que llegaba a visitarme y me informaba que ellas estaban bien, que estaban en un albergue, que si tenía familiares que le reclamaran y todo eso, pero no las podía ver. No tenía apoyo, o sea, tal vez sí lo tenía, pero era muy lejano. Realmente nunca perdí la esperanza. Yo siempre fui de las personas que siempre, pues, más que mi papá y mi mamá, o sea, poniendo los dos a la par, tenía más esperanza en que yo sí iba a volver a ver a mi mamá que a mi papá. Yo la verdad nunca soñé con mi papá. Fue totalmente ausente la figura materna, tanto como paterna. De mi papá realmente nunca estuvo presente así, jamás. Mi mamá estuvimos un buen tiempo de pequeñas con ella. Y hasta creo que como a los 5 años estuvimos con ella, antes de que ella cayera presa, ¿verdad? Y tuviera los problemas que tuvo. Entonces nosotros sí tuvimos un tiempo de esa figura materna, y al momento de que la arrancaron de la nada, fue esa experiencia de decir, ¿qué pasó? Tenía que meter solicitudes y pedir permiso al penal. Y pues difícil, pero lo logré, hasta como a los 6 meses tal vez las pude ver.
Fueron 32 años, 25 años por la tentativa de homicidio y 7 años por el tráfico. Pues ya mi familia se enteró, mi mamá se enteró que me había mandado a buscar con la embajada de los Estados Unidos, porque hoy ya no tenían noticias mías, ni llamadas, ni nada. Y igualmente yo mandé a que le avisaran a mi mamá. Yo me esperé mucho porque tenía la fe de que iba a salir. La comunicación era demasiado corta porque primero la distancia. Y encima nosotros estábamos en una casa hogar y mi mamá estaba en prisión. Entonces esas como llamadas que le dejaban hacer a ella eran como de 5 minutos y éramos 3. Y a nosotros nos daban 3 minutos nada más para hablar por teléfono porque éramos muchas niñas. Entonces nos dividíamos los minutos entre 3. Entonces 1 minuto cada una, cada 2 meses 3. A nosotros nos mentían y nos decían, es que su mamá está trabajando o su mamá está en la casa del frente. Y vivíamos en una casa hogar que no era apta ni siquiera para nosotros, ¿verdad? Y mucho tiempo lo creímos. O sea, éramos pequeñas, muy pequeñas para ver qué era lo que en realidad estaba pasando, hasta que reaccionamos y vimos que no estaba. Era tanta la soledad que yo sentía que yo prefería no estar en eso. O sea, y no era porque me faltara mi mamá, sino era por todo lo que pasaba alrededor de nosotros. O sea, siempre habían problemas, siempre teníamos conflictos con todas las niñas del lugar. O sea, ni siquiera llevábamos una semana y ya nos habíamos peleado. Mi mamá llegó y ella la sacó. La segunda vez que llegó con mi hermana. Pero la sacaron, pero sin saber qué iban a hacer con ellas, porque mis hijas no tenían visa ni nada para viajar. Yo, estando privada de libertad, no podía darles autorización de salir. Entonces no se las podían llevar. Mi hermana Cintia se vino para Guatemala y la amiga mía que quedó a cargo de las nenas, que estaba con la abogada, que se hicieron cargo de ellas, las iban a mandar por avión. Y la amiga que estaba viviendo con la abogada y mis hijas había estado privada de libertad también y era colombiana. Entonces cuando ella las fue a dejar al aeropuerto, la detuvieron a ella por tráfico internacional de niños y le volvieron a quitar a mis hijas. Las nenas volvieron a estar otra vez en un albergue. Mi mamá tuvo que regresar, ir a hacer otra audiencia, juramentos y etcétera, de que ella se las iba a llevar, y en esa segunda ocasión sí se las trajo ya para Guatemala. Incluso tenía fotos de mi mamá, tenía fotos de mi papá, las corté porque yo juré que no iba a volver con una familia. O sea, yo pensé que iba a salir como muchas que salen porque ya son mayores de edad y no tuvieron con quién irse, no tenían familia, no tenían mamá, nadie que se hiciera cargo. Y hasta cierto punto yo había olvidado todo a mi mamá. Ya lo había olvidado, ya había olvidado cómo era ella físicamente, había olvidado cómo hablaba. A mi mamá siempre tenía como un olor peculiar. Y a veces, de vez en cuando, se me venía un olor así. Y así como, mi mamá. Pero ya me había rendido. Aquí en Guatemala las nenas estuvieron viviendo con mi papá, de ellas estuvieron viviendo con los suegros de mi hermano, porque la mujer de mi papá ya no las quería. Después volvieron otra vez con mi papá y ahí estuvieron con la abuela de parte de papá de ellas. Y ahí fue donde ellas recibieron maltrato físico y psicológico con la abuela. Y en el colegio se dieron cuenta porque ellas llegaban golpeadas, con la cabeza hinchada. Se les miraban los moretes. Dieron aviso a las autoridades de aquí y se las quitaron. Ahí volvieron ellas a estar otra vez en albergues. Llegué a un momento en el que yo dije, ya no quiero más. De hecho, hasta me intoxiqué con carbamazepina. Y en ese entonces yo dije, ¿a qué Dios le estamos pidiendo esto? Pues, o sea, esta vida no es la que yo quiero, esta vida no la pedí. Tantos años pidiendo tener a mi mamá y estar con alguien que nos quiera, que lo demuestre. Familia, porque yo no quería estar con alguien que no fuera mi familia. Y nunca pasaba. Entonces sí llegué a un punto en el que yo dije, ya no quiero vivir, ya no quiero esto. Y ya era una depresión bien fea, porque ni siquiera salíamos de los muros donde estábamos. O sea, la luz del sol que nos pegaba era del tendedero y solo podíamos estar ahí como 15 minutos. Nosotros estábamos ahí, ya no por lo que había pasado ni nada, sino porque no había quien en sí respondiera por nosotros. Sabiendo que tenés familia en algún lado del mundo y nadie va a responder por ti, eso sí lo mata a uno un montón, pues. Porque de hecho buscaron familia aparte de nosotros.
intentaron buscar a la familia de parte de mi papá, porque realmente no tenemos familia de parte de mi mamá acá, o al menos nosotros no sabíamos quiénes eran nuestros familiares de parte de mi mamá. Entonces buscaron a la familia de parte de mi papá, pero la parte de mi papá no podíamos estar con mi abuela porque mi abuela no fue la que nos dio maltrato. Entonces, ni loca queríamos regresar con ella, ¿va? Y me vine, apenas pude. Y aquí otro proceso igual. Ella es en un albergue donde me daban una audiencia 1 año y medio después. Y me fui a parar ahí afuera todos los días, afuera de la PGN, hasta que me dieran una audiencia. Pues bendito Dios lo conseguí, lo logré. Como al mes y medio me dieron la cita y pues ahí logré recuperar a mis hijas en la segunda Para audiencia. que pudiéramos estar con mi mamá era un proceso de 2 años. Y mi mamá hizo todo en 30 días, un mes. Así, nosotros impresionamos un montón porque éramos las únicas que al principio no teníamos a nadie. Y en 30 días teníamos una mamá que todos los días estaba ahí, todos los días nos llevaba algo, todos los días nos sacaba o iba a darnos alguna noticia buena, ¿verdad? Mi mamá luchó un montón y estoy muy consciente de eso. Esteban quedó con el papá y la abuela desde que caí presa. Él estaba muy pequeñito, tenía 3 años, si no estoy mal. Y lo vi muy poco, porque en la cárcel no me lo llevaban, la abuelita de él trabaja en la Asamblea Legislativa y trabajaba también el papá para el gobierno. Entonces a ellos se les complicaba más porque por ley la gente en Costa Rica que trabaja en el gobierno no puede llegar a los centros penitenciarios. Y hablaba con él por teléfono. Poco, pero sí hablábamos. Cuando salí, sí lo fui a ver, ya lo miraba seguido. Sin embargo, estaba más enfocada en venir a ver a mis hijas que como que llevarme a vivir a mi hijo conmigo si sabía que yo no le podía dar en ese momento lo que ya él tenía con el papá y la abuela. Gracias a Dios mi hijo siempre ha vivido súper bien con ellos. Son una familia económicamente muy estable. Fue difícil porque los primeros días la emoción de que estábamos juntas, pero ellas acostumbradas en el albergue a hacer lo que quisieran. Y yo con la idea equivocada de verlas todavía como las niñas que había dejado. Entonces quería tratarlas como tal, como unas niñitas, y ya no lo eran. Ya también por los golpes de la vida que a ellas les ha tocado pasar, ya ellas ya venían como más reveladas. A mí me contestaban feísimo y yo no tenía paciencia, entonces les pegaba. Sí, les pegaba durísimo. Se tenían que meter a veces mis otras hijas porque cuando agarraba una, la agarraba y no la soltaba. Me costó mucho controlarlo. Nos llevó años. Creo que a ellas acomodarse como a mí. Pero creo que igual el amor de madre, y asumo que ellas de hijas, que también tenían que ver muchas cosas que yo trataba de hacer por ellas. Tal vez no como yo hubiera querido. Pero para mí en ese momento estaba haciendo mi mayor esfuerzo. Mi mamá, yo siento que es una de las personas más valientes del mundo. O sea, que para mí es un montón porque tener hijas en otro país y ella estando privada de libertad y nosotros no habíamos tenido en años comunicación con ella y que ella nos haya encontrado, sí es luchar. Si eso se lo propuso y tal vez ha sido lo único que se ha propuesto en la vida y que lo ha logrado, es eso. Al final nunca conseguí trabajo. Al principio no podía trabajar, tenía prohibido por la PGN trabajar, por el juez. Me dijeron que por 1 año y medio yo no las podía dejar solas, porque ellas tenían que empezar a acostumbrarse y a retomar una vida conmigo. Gracias a Dios las pudimos meter a estudiar. Yo tuve una pareja y él me apoyó mucho al principio económicamente. Y pues un tiempo me fui a trabajar con él en una tienda que puso en un colegio. Y ahí después vendiendo cosas y buscando de dónde sacar. Las nenas ya se graduaron de bachiller, las 3, y mi hijo se graduó este año. Ellas sí quieren seguir estudiando. Estefanía está por irse a hacer los exámenes de la U. Las 3 quieren seguir estudiando en la U. Lo que pasa es de que pues ya ellas tienen que colaborar y ayudar por lo menos con sus estudios, porque yo sinceramente no puedo. Pues económicamente trato de hacer lo que puedo, que por lo menos no falte la comida en la casa,
que sepan que aquí tienen un techo que es de ellas. Y trato de estar pendiente y de aconsejarlas y de acercarme a ellas, que me tengan confianza. Lo intento. Siempre me sigo equivocando, pero lo intento. Pienso que una buena madre es eso, dedicarles tiempo, amor, atención, responsabilidad. Que no tuve ninguna, la verdad. No soy una buena mamá, nunca lo he sido. Aunque ahora intento remediar un montón de errores, pero me cuesta bastante porque ellas ya están grandes, entonces ya cuesta que confíen en mí o que crean en mí. Las abandoné mucho tiempo. Cometí muchos errores que cualquier mamá que sepa la responsabilidad de los hijos no lo hubiera hecho. O sea, lo podía haber evitado, no era necesario llegar a tanto, pero pues desgraciadamente pasó. Y sí me arrepiento muchísimo. Estaban trabajando las tres, pero hace poco violaron a mi hija. Y se desarregló todo otra vez. Obviamente dejó de trabajar donde estaba. Las tres dejaron de trabajar y volvieron otra vez aquí a mi casa. Y pues hasta ahora estamos empezando de nuevo. Tratando de aprender a vivir con esto y de quitar un poco de miedos y de enfrentar lo que pues Dios decidió que pasara. Yo quisiera adoptar, no quisiera tener hijos yo, porque siempre meto el hecho de que yo estuve muy sola mucho tiempo, estuve en casas hogares y viví experiencias súper feas, de verdad, y sé que es ser un niño sin familia y que se siente estar tan solo sin que nadie te desee o quiera estar contigo, ¿verdad? Y la emoción de que alguien quiera que tú seas parte de ello es súper grande, porque todos merecemos tener familia, tener a alguien que nos quiera, importarle a alguien o mejorarle la vida a alguien. Y sí me costó tanto como tomarle cariño como figurarme que sí era mi mamá. O sea, no era fácil, pues, porque apareció así de la nada. Entonces, como de la nada alguien ya es tu mamá. Pero sí, fue difícil. La quiero un montón, sí. Y la amo, mejor dicho. Yo la amo. Yo quiero que mi primer hijo sea adoptado. Quiero darle la oportunidad a una persona, a un niño, que sientan amor también, ¿verdad? Yo adoro a mi mamá, la amo. Yo sé que es una persona que ha luchado un montón. Y así como ha luchado, ha sufrido. Y mi mamá ha pasado, creo que hasta cosas más duras que nosotros. Porque no me imagino teniendo un hijo y con aquella impotencia de saber qué le pasa, por qué está así. Porque mi mamá, cuando nos reunimos con ella, nosotros estábamos golpeadas por un bochinche que hubo en el hogar. Y encontrar a tus hijos así, decir, yo no te cuidé, yo no luché porque no te pasara nada malo. Si era eso de lo que al principio estaba haciendo ella, pues, o sea, intentó hacer lo que estaba haciendo por protegernos. Y todo terminó siendo al revés. Entonces no me imagino el dolor que eso te pudo causar. De que ha mejorado y un montón. Ya no es como la persona que era antes, ¿no? Pues para nosotras el empezar a trabajar otra vez es como un nuevo comienzo. El mensaje social es el que usted es la mamá, usted trajo al niño, es su responsabilidad y de usted depende si este niño sale bien o mal, ¿verdad? Creo que eso también nos ha hecho como justificar que nos tenemos que quedar en la casa porque solo a nosotras nos han endosado el paquete de la crianza de los hijos, cuando para tener un hijo se necesita de 2 personas.
Viene desde, como recalcado, desde los españoles, pero incluso desde antes también ya había toda esta línea de la herencia, por ejemplo, del mando, de las mujeres en un segundo plano, que luego es que es bien ambiguo, porque son en un segundo plano y no mandan nada y nadie les hace caso. Pero por otro lado es a las que se les exige que estén detrás de los hijos, de la crianza de los hijos. Nadie cuando ve a un niño malcriado piensa en el padre, piensan en la madre. Es que las madres, ¿dónde están? ¿Qué hacen las madres? Y las madres ahí están. Son los padres los que yo creo que no, casi nunca están. Pues hay muchos que sí, obviamente, y hay muchos que hacen dobles papeles, o sea, muchas cosas. Pero, digamos, en la expectativa social, que es lo que estamos hablando, la gente no espera eso. Siempre piensan en las mamás. La expresión típica es, ¿y dónde están las nanas de estos niños? Por ejemplo, ¿verdad? Como para decir, ¿quién los corrigió? Es la mamá. El papá, pues en algunos casos se piensa en ellos. Y esto no tiene que ver con sexo tampoco exactamente, es una cosa como social, porque muchas de la gente que critica a las madres son también madres o son otras mujeres. E incluso mucha de la presión más fuerte viene de las mismas mujeres, que son también transmisoras del machismo, no es solo cosa de hombres, es toda la cultura la que está montada de esa manera. Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan.